Okay. Qué bueno es servirle a un Dios que todo lo sabe, porque conecta todas las cosas. Y en el día de hoy yo quiero invitarle a abrir su Biblia en Mateo capítulo 8. La semana pasada fue el pasaje que usamos y lo usamos paralelo con el pasaje de Juan capítulo 11. Voy a hacer simplemente dándole tiempo un pequeño recordatorio de lo que hablamos la semana pasada. Estamos en nuestra serie La diferencia entre la fe y la obediencia, ¿ok? Y vimos la semana pasada que este centurión tenía una necesidad y que Jesús en su necesidad le dijo inmediatamente: yo voy. Sin embargo, vimos una necesidad de Marta y María, que también tenían un enfermo. En este caso eran amigos íntimos de Jesús, Lázaro, María y Marta. Sin embargo, cuando él recibe la noticia, se queda 2 días. Entonces pudimos ver la diferencia de cómo Jesús a una persona impía le dice: voy inmediatamente a cumplir lo que tú me estás pidiendo. Sin embargo, en el proceso de María y Marta, Jesús decide quedarse un poco más de tiempo para que la situación se agrave. Está fuerte eso. Pero aunque vimos que María y Marta eran fieles en su iglesia, le servían al Señor todas esas cosas. Sin embargo, vimos que para crecer la fe, una de las cosas necesarias es los problemas. Y la pregunta clave fue: ¿cuánto quieren crecer en fe? Y después la pregunta fue: ¿cuánto quieren tener problemas? Muchos que levantaron la mano la bajaron nuevamente. Entonces es la escuela donde Dios nos mete a nosotros para crecer en fe. Amén. Y vimos algunas cositas que vamos quizás a tocar. Y si quiere empaparse más del mensaje y quiere crecer en fe, puede visitar el canal de YouTube y ahí ver la predicación, o si no en Facebook Live. Amén. Vamos entonces a leer nuevamente la historia y vamos a ver lo que Dios nos dice en esta hora. Si nos ponemos de pie, por favor, en un momentito, vamos a orar desde el verso 5 en adelante. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno. Bueno, esta gente cree en milagro que me apagaron la luz. Mire, yo sin lente. Gracias. Ok. Eso es una prueba de fe, a ver si usted puede ver en la oscuridad. Verso 9. Porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo a esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas de los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Extienda su mano y pídale al Señor que le hable. Y yo también necesito que Dios me hable. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por el privilegio de estar aquí, Padre. Pero entendemos, Señor, la responsabilidad de hablar en tu nombre y hablar tu palabra. No tenemos la capacidad, Señor, de hacerlo sin ti, Padre. Por lo tanto, quita todo estorbo en el nombre de Jesús, Señor, y ayúdanos a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús bendigo al pueblo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. Es muy importante saber que el terreno donde cae la palabra es el corazón, y que el corazón es que hace la diferencia, porque la misma semilla cayó en diferentes lugares, pero dio fruto en el lugar indicado. Así que es importante que tu corazón y el mío estén preparados para recibir esa palabra. La semana pasada le di una historia. Hoy quiero contarle algo
que es impresionante de Dios y lo relacionaba con lo que decían los pastores. Y es que el Señor, cuando nos habla a nosotros, nos dice la promesa, nos dice lo que vamos a hacer. Por ejemplo, en la historia de José, que nos hablaba el pastor Ben, Dios le mostró que iba a reinar sobre sus hermanos. Y qué bueno es esa parte de ver de donde Dios te va a llevar. El problema es que Dios nunca te revela el proceso por donde va a meter para llegar allá. Pero si nosotros tomáramos esa parte, la parte final de lo que Dios nos dijo, pudiéramos ser más pacientes para poder llegar a ver esa promesa que el Señor hizo a nuestras vidas. El viernes nosotros teníamos la celebración en inglés y mi hijo y yo estamos siempre mirando las finales de la NBA. Y él me dijo, papi, lo estoy grabando, no te preocupes. Así que podíamos estar tranquilos y llegar tarde a la casa. Luego al llegar a la casa, él me dijo, ¿quiere verlo desde el principio o quiere ver el final? Y yo le dije, no, quiero ver el final, porque así lo que pasó, pasó. Y no sufro el proceso de cómo pasó, porque lamentablemente perdió nuestro equipo. Me hubiese gustado de la otra manera. Pero si nosotros nos quedáramos con la idea de lo que Jesús dijo que va a hacer, en el medio del proceso tuviéramos fuerza y tuviéramos enfocado en lo que Dios nos dijo, no importando la imposibilidad que veamos. Es imprescindible en la vida cristiana la fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Yo creo que si nosotros encontramos a una gente con una fe impresionante, una fe que nada lo atormente, que nada lo preocupe, si nosotros llegáramos a tener el nivel de fe, que tuviéramos la convicción que no importa dónde nos encontremos, sabemos que Dios va a cumplir lo que nos dijo que iba a hacer. Y por eso estamos hablando de fe. Pero hoy vamos a hacer quizás algunas cositas que usted se va a preguntar, bueno, y no es para decidir qué es mejor, si la fe o la obediencia, porque las dos son necesarias. Y en este libro encontramos algo que impresiona a Jesús. Y es un hombre, un centurión. Dice aquí la palabra de Dios que este hombre vino donde Jesús y le dijo, Señor, mi siervo está paralítico, gravemente atormentado, sánale. Lo impresionante del asunto, como dije anterior, es que Jesús dice, yo iré. Ni siquiera cuestiona a este siervo, a este centurión. Y a Jesús decir esa palabra, el hombre dice, Señor, no vaya, porque yo sé que tú con tu palabra puedes hablar y el milagro puede suceder. Y aquí yo quiero soltar algunos pensamientos. La fe nos ayuda a lograr cosas. La fe nos ayuda a recibir cosas y a salir también de algunas situaciones. La fe puede trabajar igualmente para un cristiano, que puede trabajar igualmente para una persona que quizá no está cumpliendo al pie de la letra todas las cosas que el Señor nos manda. Y podemos sorprendernos nosotros y decir, Señor, pero ¿por qué esa persona que no va a la iglesia, no diezma, no tiene una doctrina, Señor, no es obediente a tu palabra, cómo puede ser bendecido? Este hombre reconoce que en cuanto a obediencia, él está mal. Pero hay milagros que suceden por la fe. Quiere decir que nosotros no podemos basar que una persona está bien por las cosas que recibe. Porque vemos en la Biblia diferentes historias de hombres y mujeres que alcanzaron cosas por la fe y no por su obediencia. Cuando vemos a este hombre, oiga la palabra que él declara. Versículo 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso es fe. Ahora, ¿por qué otras personas en otras situaciones no pudieron pedirle al Señor lo mismo?
porque su nivel de fe no era el mismo que tenía este hombre. Algunos necesitaban una estimulación a su fe, como un hombre que trajo a su hijo y le dijo: Señor, mira, traje a mi hijo, a tu discípulo, y no pudieron hacer nada. Si puedes hacer algo, por favor, Señor. Y el Señor le dice: si crees es posible. Y él dice: ayuda a mi fe, ayuda a mi incredulidad. Quiere decir que esta persona necesitaba algo más que simplemente una declaración de la palabra. Pero encontramos también una mujer que su fe no era que Jesús dijera la palabra, sino que ella dijo: no, si tan solo toco el borde del manto de Jesús, seré sana. Quiere decir que la fe de esta mujer estaba en que se iba a activar un milagro a ella tocar a Jesús. Y vemos los niveles de fe en diferentes maneras ocurriendo a diferentes personas, no importando quizás su compromiso con Dios. Esto no quiere decir: pastor, pues yo voy a vivir desordenado y le voy a creer a Dios. No siempre es así. Ahora, este hombre reconoce la autoridad de Jesús y por eso quiero ligarlo con la obediencia. El próximo verso, en el versículo 9, dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Escuche lo próximo. Al oír esto, Jesús se maravilló. El entendimiento que este hombre tenía sobre la autoridad espiritual, no solo porque el milagro iba a suceder por lo que Jesús iba a decir, sino que reconoció la posición del Señor como autoridad. Reconoció la posición sobrenatural del Señor. Reconoció que a Jesús le obedecen las cosas, le obedecen todos los ángeles, porque Él tiene autoridad. Y digo todos los ángeles porque lamentablemente nosotros a veces no le obedecemos al Señor. Y este hombre entiende este principio y lo aplica a su vida. Dice: yo también soy hombre con autoridad. Y cuando yo digo algo, las personas que están bajo mi autoridad lo hacen. Ahora, la obediencia en la diferencia a la fe, y quiero que usted pueda quizás recordar este pasaje, pero vamos a Deuteronomio capítulo 8, capítulo 28. Dice: acontecerá que si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner en obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. Bendito será en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será tu entrar y bendito será tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaron contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tu granero, sobre todo aquello en que pusiere tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guarde los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. Y después dice: y te haré cabeza y no cola. Entonces la bendición de Dios le sigue a los obedientes. A las personas que caminan en obediencia, dice que esas bendiciones lo alcanzan. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. La diferencia de la fe es que la fe activa el milagro. La obediencia hace que las cosas de Dios produzcan frutos sobre nuestras vidas. Por eso es importante, porque cuando nosotros entramos en la obediencia y también tenemos la fe, somos, hermanos, una explosión en Cristo Jesús. Recuerdo en los primeros años en Fuente de Salvación había un poderoso mover de liberación
en Fuente de Salvación. Era un tiempo donde casi todos los domingos habían liberación de demonios. Y una vez había una persona visitando este pastor, hermano, y cayó una persona endemoniada. Y este hombre estaba luchando para sacar ese demonio. Y ese hombre estaba cansado y dijo: déme un poquito de agua. Y el demonio dijo: y a mí una cerveza. Y usted dice: ¿por qué usted dice eso, pastor? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque el que no está bajo autoridad, el que no está en obediencia, no tiene autoridad para reprender al diablo. La obediencia es imprescindible para caminar bajo autoridad y ejercer la autoridad. La fe es imprescindible para lograr lo sobrenatural en nuestras vidas. Pero vemos aquí un hombre que tenía fe, pero no tenía obediencia. No podía declarar la palabra por sí solo, aunque tenía fe. Y usted oye muchas declaraciones en la iglesia. Y perdónenme, hermano, no, porque la Biblia dice que somos cabeza. Oh, somos cabeza. Pero toda promesa tiene una demanda de obediencia. Podemos encontrar unos jóvenes en el libro de los Hechos que veían el poder de Dios a través de Pablo y dijeron: mira, a esos demonios, en el nombre de Jesús, el que predica, Pablo, sal fuera. Y dice que los demonios le dieron una golpeada, una paliza. Porque no se puede ejercer autoridad sin obediencia. No quiero confundirlo, hermano. La fe es necesaria. La Biblia nos manda a vivir por fe. Pero he notado que hay personas que quieren usar la fe para cumplir sus propósitos. Jesús era el ser humano que más fe tenía en la tierra. Sin embargo, él dijo: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Jesús podía decir: por la fe yo quiero inventar un carro, aunque no existe todavía. Pero la fe la usamos muchas veces para cumplir nuestro propio propósito. Y sí, podemos ver que Dios quiere salud, Dios quiere bendición, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere que confiemos en Él. La semana pasada basamos nuestro mensaje en la confianza que debemos tener en Dios. Pero, hermano, la obediencia es necesaria. Este hombre reconocía la autoridad de Jesús y él dijo: yo reconozco que tú también estás bajo autoridad. Y por esa razón es que tú puedes declarar una palabra. Escúcheme bien, por la razón de que estabas bajo autoridad, podía declarar esa palabra y hacerse efectiva en el momento. ¿Sabe? Cuando Dios creó a Adán, le dijo: tiene dominio en los cielos, en la tierra, en las bestias, en los peces. Y yo me pregunté: ¿cómo es posible que un hombre pueda gobernar tanto siendo una persona que no es omnipresente ni todopoderoso? ¿Sabe cómo? Cuando Adán era perfecto, Adán estaba bajo autoridad y por su palabra sucedían las cosas. Porque estaba bajo la autoridad de Dios y podía dar órdenes a la creación y la creación respondía. Por eso, cuando nosotros volvemos a Jesús y el primer Adán pierde todas las cosas, aparece el segundo Adán diciéndole a los vientos: enmudece, mal, cálmate, dando la palabra de autoridad y lo sobrenatural y lo natural, respondiendo a un hombre que tiene limitaciones humanas, pero que está bajo la autoridad espiritual de Dios. Fe para creer, pero obediencia para gobernar. Obediencia para que las cosas pasen en el nombre de Jesús. Porque Dios nos ha puesto a nosotros en una posición de autoridad, pero tenemos que mantenernos bajo la autoridad del Espíritu Santo para que las cosas acontezcan. Y este hombre entiende eso. Jesús declara: no he encontrado tanta fe, ni aún en Israel. En otras palabras, ni en la iglesia he encontrado tanta fe. Una fe que solo declaración de una palabra sucede las cosas. Ahora quiero enseñarle a un hombre que poseía las dos cosas. Y creo que es el modelo de nosotros. Génesis capítulo 22.
Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, cuyo hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham lo conocemos como el padre de la fe, porque las cosas que creyó eran cosas que verdaderamente eran demandas que necesitaban mucha confianza en Dios para obedecer cosas como esta. Dame a tu hijo. Pero no solo que él tenía la obediencia en dar a su hijo a Dios, sino que él tenía la fe para creer, dice la Biblia, de que Dios nuevamente podía resucitarlo y dárselo a él. Esa es la confianza que Dios quiere que nosotros tengamos, aunque lo que nos está pidiendo parezca locura. Este hombre lo conocemos por su fe y por su obediencia. Dios le hace una promesa y le dice que de este hijo le dará generaciones, que levantará una generación poderosa y que de ahí vendrá el Mesías. Pero yo quiero que usted vea esta promesa conmigo. Luego de él recibir las instrucciones de Dios, él obedece esas instrucciones de Dios. Y quiero que usted vea esto conmigo: la promesa de recibir después de obedecer. Mire lo que dice en los versículos más adelante. Dice el verso 10: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le haga nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora hay una promesa. En el verso 14 dice: y llamó a Abraham el nombre a aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. A todo el que obedece, Dios le da provisión. Todos ustedes conocen el proceso por lo cual hemos pasado. Yo recibo esa palabra que el Señor nos trajo en el día de hoy. La formación de esta iglesia, cómo Dios ha procesado esta iglesia de una manera, empezando por los pastores. Y luego empezando por la iglesia, y no ha procesado, porque Dios está preparando esta vasija para derramar todas las promesas que Él nos ha dado. Hermano, y lo que Dios ha hecho, cómo hemos tocado naciones, simplemente siendo quizás un grupito, como muchos quizás no pueden ver, pero lleno del poder y la unción del Espíritu Santo, por la obediencia a Dios. Dios va a hacer grandes cosas contigo. Dile al que está a tu lado: Dios va a hacer grandes cosas contigo. Tienes que creerlo. Verso 15: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Para quién es esta promesa? Para el que obedece. Todas las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia. Y esta promesa, Dios dice en la Biblia que Dios juró por sí mismo. Y a mí me impacta esto porque en la República Dominicana, cuando éramos muchachos, no sé si en las otras naciones se usa también, a veces estábamos nosotros en un argumento o una discusión, y la discusión se acababa cuando uno decía: te lo juro por mi madre. Ok, tú ya te estás hablando verdad. Se acababa la discusión porque uno estaba jurando por alguien más alto que uno.
Pero Dios dice que no encontrando a alguien más grande por quien jurar, juró por sí mismo. Y dijo, te juro que te bendeciré. ¿A quién? A un hombre que ha decidido obedecer a Dios, no importando la encomienda que Dios le ha dicho que haga. Dale el aplauso fuerte al Señor. Hay que estar listo para obedecer. Yo sé como usted que no hacen sentido a veces las peticiones de Dios. No hace sentido que Dios le diga a un hombre, construye un barco grande. No hace sentido que Dios le dice, dame a tu hijo, al cual Dios le había prometido que iba a hacer generaciones con él. No hace sentido las cosas. No hace sentido que Dios nos dijo a nosotros, váyanse de New Jersey, vayan a la Florida. Y mucha gente decían, locos. Las cosas de Dios no se analizan, se obedecen. Porque en la obediencia está el respaldo y la bendición de Dios. Y Dios jura por sí mismo que va a bendecir a Abraham. Pero esa promesa cae para nosotros. Si obedeciere su voz. Si obedeciere lo que Dios te diga, no importa lo que sea. No importa cuán ridículo se oiga. No importa qué locos parezca. Si Dios te lo dijo, hazlo. Porque tiene más sentido escuchar a Dios que escuchar las voces del mundo. Pero este hombre tenía fe y obediencia. Ahora quiero concluir con el capítulo 5 del libro de Mateo. Fe y obediencia. Vamos a leer el verso 41 de capítulo 5. Cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar a ti prestado, no lo rehúse. Oíste que fue dicho, amará a tu prójimo y aborrecerá a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mire aquí. A veces nosotros no tenemos problema para creer un milagro de parte de Dios. No tenemos problema en que Dios puede hacer cualquier cosa. Todo es posible para el que cree. Y eso es bueno. Y debemos vivir por eso y para eso. Y confiar con todo nuestro corazón en las promesas de Dios. Y caminar por fe. Y movernos por fe. Y creer que Dios va a hacer cosas gloriosas con nosotros. Y abrazar su palabra. Y caminar con esa palabra creyendo y obedeciendo esa palabra. Pero cuando nos topamos con un verso como este. Hello. Señor, envíame a creer algo grande. Prefiero creer, Señor, que tú me vas a dar multitudes. Pero no queremos entrar en el ABC de la Biblia. Oiga qué simple. Verso 44. Amad a vuestros enemigos. ¿Qué es más difícil? ¿Creerle a Dios por un avivamiento o amar a mis enemigos? Es fácil creer. Si tú me lo pones de esa manera, pastor, qué fácil es creer. Es más, las instrucciones de Dios siempre han sido simples. Nosotros las complicamos. Quiero ser sano. Ah, pues recíbelo. Quiero la vista. Recibe la vista. Ve, lávate. Siempre han sido simples. Nosotros las complicamos. Porque solo requieren fe. Y esa simple obediencia a una palabra, esa simple fe puesta en una palabra, produce resultado. Pero este es el ABC de la Biblia, la obediencia. Ama a tus enemigos. Pero ¿cómo lo voy a hacer, pastor? ¿Cómo es posible que yo pueda amar a mi enemigo, a quien verdaderamente mi sentimiento me dice que lo odie? ¿Cómo puedo bendecir a alguien que me maldice? Y el pastor hablaba de carácter.
Mira, hermano, póngalo en práctica. La persona que le hace la vida imposible, quizás su jefe de la compañía, quizás un compañero de escuela, alguien que le está haciendo la vida imposible, esa persona debe ser lista número 1 en su lista de oración. Póngalo arriba y empiece a bendecirlo y empiece a orar por él y empiece a declarar palabras sobre él. Recuerdo un hombre cuando Julio y yo tenemos algo en común, que nosotros éramos camioneros y nosotros ahí desarrollamos mucho nuestra relación con Dios, porque nada mejor de manejar con el Espíritu Santo como copiloto o como persona al lado tuyo enseñándote cosas. Y yo recuerdo que había un señor que cuando yo llegaba decía: Dominica, de que tú llegas se me daña el día. Oiga, de que yo te veo ya se me puso negra el sol y todo. Y era todos los días cuando yo llegaba ahí, tenía malas expresiones, hermano, y yo me sentía mal. Yo hasta oraba para que él no estuviera ahí cuando yo llegara. Pero ¿usted quién que recibía? Hasta que aprendí que mi deber era orar por él, que era bendecirlo. Señor, voy para allá, bendícelo. Señor, revélatele. Señor, cámbiale su corazón. Y en tanto tiempo que él me persiguió, llegó un día que cuando llegué me recibió con los brazos abiertos y me dijo: Dominica, perdóname, porque yo no sabía lo que hacía. Ya yo también recibía al Señor y hoy le sirvo a Dios. Mi pastor decía: si va a matar a alguien, mátalo con amor. No hay nada más poderoso que a alguien que te odia, darle amor. A alguien que te habla mal, bendícelo. Pero se hace difícil cumplir las instrucciones de Dios. Y muchas veces no tenemos problema con la fe, aunque estamos falta de muchas cosas por falta de la obediencia. Mi esposa y yo hemos sido testigos, y hoy ya mi hija se fue a peinarse, pero escribí una carta para ella y una de mis palabras es: mija, tú has sido testigo del poder de Dios sobre nuestra vida. Siempre hemos dependido de Dios y nunca nos ha faltado nada. Y tú has visto que la obediencia es el principio de la bendición. Porque como leímos ahorita, y estas bendiciones te alcanzarán. Oiga, no importa qué rápido tú corras, no importa qué rápido te mueves, si obedeces, las bendiciones te alcanzarán. Te alcanzarán, no importa dónde te metas. Allá en New Jersey dejé yo un problema y me vino a obedecer para acá. Y el problema Dios lo cambió en bendición y la bendición me alcanzó aquí. Mire, ponte de pie. Vamos a hacerte un poquito de ejercicio. Tú me vas a seguir a mí, ¿ok? Ok. Ahora siéntate. Así te van a seguir las bendiciones cuando oigas su voz y obedezca su principio. Dice: y esas bendiciones te alcanzarán, te alcanzarán, te alcanzarán. Pero queremos comprometer a veces la palabra de Dios y queremos la bendición a través de la fe. Y gloria a Dios por la fe. Y eso es bueno. Pero las bendiciones te alcanzarán cuando obedezcas versos como estos: haced bien a los que te aborrecen y orad por el que lo que te ultrajan y os persiguen. Mire, hay muchas cosas que usted y yo vamos a lograr si ponemos esta verdad en práctica. David, cuando cogió el reino, dijo: habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia. Regularmente los reyes eliminaban la familia del rey que habían sustituido para que su reino tenga paz. En otras palabras, todo el mundo miraba la generación de Saúl como enemigo de David. Y así lo declara la Biblia.
Sin embargo, David dijo, tráigamelo. Y cuando lo mandaron a buscar, dice que vino temblando donde David tenía miedo. Y David le dijo, ¿sabes qué? Desde hoy tú comes a mi mesa. Desde hoy tú no te hace falta nada. Desde hoy yo te voy a proveer todas tus necesidades y te voy a devolver todo lo que era de tu padre. ¿Cuánta gente se levanta por la mañana y dice, ¿cuál es el enemigo más malo en la tierra que tengo para enviarle un regalo en esta mañana? Que cuando llegue UPS y abra, dice, de parte de Martín. ¿Qué? Quizás fue una bomba que me envió. Pero cuando va, pero se volvió loco. Bendice al que te persigue. Déjame terminar con estos versos. El sermón del monte empieza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. Y yo quiero plantar este fundamento en tu vida. Verso 24. Cualquiera pues que me oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué cree usted que Jesús quiso terminar este pasaje con esta palabra? La palabra que acabamos de leer es parte del mismo mensaje. Y Él está diciendo, si nosotros ponemos en práctica esta palabra, y oiga qué interesante, se pudieran colocar en dos grupos de personas: los sabios y los insensatos. Cuando escuchamos y hacemos lo que Dios nos dice, somos sabios. Cuando escuchamos y no hacemos lo que Dios nos dice, la Biblia dice que somos insensatos. ¿Por qué entonces nosotros muchas veces decidimos desobedecer a Dios, creyendo que evitamos el dolor? Creyendo que si hacemos lo que estamos pensando nos va a ir mejor, porque lo que Dios nos dice es más difícil. ¿Sabe? En la obediencia hay que morir para que Dios tome el lugar de nuestros corazones. Y por eso es que produce bendición. Por eso la gente no tiene tanta problema. Ay, que sí, la confianza en Dios hoy día no está tan fuerte como debía estar en el pueblo de Dios. La fe no la ejercemos como la debemos ejercer. Pero el problema mayor no está en la fe, es en la obediencia. Mire, mucha gente no es lo que uno conoce. Jesús lo que está diciendo no es el que conoce. Cientos de mensajes se predican todos los domingos, millones de mensajes. Usted quizá ha oído no sé cuántos mensajes, diferentes colores, diferentes temas, en todos los niveles, de todos los predicadores con unción. De todas maneras Dios le ha hablado. Dios nos ha hablado a través de niños por muchas formas y de muchas maneras. El problema no es el mensaje que recibo, es qué hago con lo que se me dice que debo hacer. Me invitaron a una conferencia de pastores y cuando estaba allá hablaba sobre esto. Y coincidencialmente habían como 6 pastores que habían pasado por situaciones que yo conocía. Y es impresionante, todos ellos pasaron por una división en su iglesia. Y adivinen quién dividió la iglesia. Uno que sabía mucha Biblia. Porque el problema no es conocer, es aplicar lo que conozco. Si al salir de aquí yo determino obedecer a Dios, su palabra, las bendiciones me alcanzarán. Pero hemos tomado el lugar, hemos tomado una posición donde buscamos la bendición y no al que bendice. Buscamos la sanidad y no al que sana.
Escuché a alguien que dijo, hemos adorado la adoración. Que me canten esta canción porque esa me gusta, esa me pone los pelos de punta. Y nos olvidamos a quién la cantamos y para qué la cantamos. Por eso a Dios hay que ponerlo en su lugar. Y para que, como el centurión reconoció en Jesús, que dijo, tú tienes autoridad porque tú estás bajo autoridad. Cuando nosotros entramos en la obediencia, estamos bajo la autoridad de Dios. Y cuando hablamos, el infierno no te ve a ti, ve a Cristo en ti. Los problemas no te ven a ti, ven a Cristo en ti. Y la palabra que declaramos sucede porque estamos bajo autoridad y bajo obediencia. Ponte de pie.